energéticas. ¿Ya? Entonces, permítanme un segundo, los agregaremos a estos chatos. Ya están. ¿Ya? Entonces, fíjense, simplemente acá, la primera ley nos indica qué cosa, nos indica que hay energía. La segunda ley, ¿qué nos indica? Hacia dónde está yendo esa energía. ¿Ya? Ahora, como nosotros hablábamos la anterior vez, ¿no ve? De máquinas, de ciclos termodinámicos, proceso isocórico, adiabático y demás, todo eso se realiza obviamente en alguna máquina, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, fíjense, lo que indica Kelvin o Lord Kelvin, y por eso les decía que el rendimiento, cuando te sale un 90% de rendimiento, tienes que ponerte a pensar, porque medio que difícil que te salga un 90% de rendimiento. Fíjense, ¿qué nos indica Lord Kelvin? Que prácticamente es imposible, porque en teoría todo se puede, ¿no ve? El papel todo acepta. Es imposible realizar, ¿ya? Un proceso cíclico, ¿ya? Un proceso cíclico cuyo único resultado, cuyo único resultado sea obtener trabajo a expensas de recibir calor de una fuente externa. Esto es lo que nos indica Lord Kelvin, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras, no? Permítanme un segundito, los admitiremos todos estos chatos. Solo pueden admitir 100, dicen, ¿no? Esperen un segundito. Esperen un ratito. Ay, esto ahora sí. Ya. ¿Qué nos indica entonces este enunciado? ¿No ve? Que no es posible ya obtener calor, obtener trabajo únicamente si recibimos calor de una sola fuente, ¿ya? No es posible. Y es justamente por eso, ¿ya? Es justamente por eso que nosotros, ¿ya? Que nosotros decimos que el rendimiento de cualquier máquina térmica, es decir, que tenga que ver con ciclos, no puede ser ni queriendo, ni siquiera, fíjense, un 60%, ¿ya? Porque no existe eso en la vida real, ¿ya? Entonces, fíjense, la primera ley nos indica que hay
energía. La segunda ley nos está indicando hacia dónde se está yendo esa bendita energía, ¿ya? Y hay una tercera ley de la termodinámica, pero vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de la segunda ley de la termodinámica, tenemos que hablar que sí o sí de algo que van a ver también en físico-química, que es el ciclo de Carnot. ¿Ya? Y para esto les voy a pedir unos minutitos para dibujar el ciclo de Carnot en un gráfico de presión versus volumen, como ustedes ya saben, que no es tan complicado, ¿no? Pero, si me permiten, va a ser súper. Pues ya están listos para su examen o no. Se van a tirar changos. Hasta el momento sí, preparados. Que se tiren, pero no. No se van a tirar por ahí, chicos. Hay que ver, ¿no? ¿Cómo estará el examen? ¿Ya salió cronograma de exámenes o nada? Nada, No hice nada, nada. nada. Ya, ni bien terminen su examen, sus exámenes, vamos a ir a jugar canchitas, ¿no? O se van a correr. Vamos, pues sí, igual las salteñas tenemos que ir. Sí. ¿Las salteñas? ¿Cuáles salteñas? ¿Cuáles eran las salteñas? Esas que había cuando han hecho la reunión con el ingeniero Inge, y le hemos preguntado de dónde eran las salteñas. Vamos, dijo. Ah, vamos, pues. Abajito del príncipe. Ahí está, ya hecho el gráfico. Miremos. Cuando nosotros hablamos, fíjense entonces, ¿de quién, no? Del ciclo de Carnot, estamos hablando de este gráfico. ¿Qué representa o qué es este ciclo de Carnot? Es básicamente cualquier máquina térmica que tú veas se rige en este ciclo de Carnot. En la casa tú tienes un ciclo, una máquina térmica. ¿Cuál sería esa máquina térmica? ¿La caldera? ¿Refrigerador? No la caldera, el refrigerador, muy bien, ¿no? Este es un proceso isotérmico. Este es un proceso adiabático. Este es otro proceso, fíjense. Isotérmico. Y obviamente este último también es un proceso adiabático. Esto obviamente está en un gráfico de presión versus volumen. Ahí estamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, ya sabemos, es un ciclo. Entonces aquí, punto A, punto B, punto C y punto D. Aquí, obviamente, en el eje de las Y's va a estar las presiones, obviamente, ¿no? Presión de A, presión de B, aquí va a ser la presión de D y, obviamente, la presión de C. En el eje de las X, obviamente, los volúmenes, como ustedes ya deben saber, aquí me lo he comido, ¿no? Aquí debería venir el volumen de D, aquí debería venir el volumen de B y el volumen de C, ¿ya? Por si acaso, chicos, es un ciclo de Carnot. Ahora, ¿cómo lo puedo yo expresar? ¿Cómo yo lo puedo hacer de otra manera, no? Caramba, no.
simplemente lo voy a hacer a mano alzada, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, miren, aquí, perfecto. Sas. Lo haremos nomás así. Y ahorita van a entender el enunciado de Lord Kelvin. Ahí está. Tree. Ya, bueno, pero nada. Tree. Ahí está, fíjense. ¿Qué es lo que pasa acá? Veamos. Miren. Esto va a ser bien chueco, mi línea. Ahora sí. Fíjense. Cuando nosotros tenemos una fuente caliente, esto va a ser para nosotros una fuente caliente. Y la de abajo, obviamente, va a ser... Permítame un segundito, me están llamando de la facultad. Ahora, ¿cómo se hace esto? Tengo que silenciar a este. Y... Ahora sí, mil disculpas. Ya está. Seguiremos. La de abajo, como decíamos, es la fuente fría. Entonces, esto tiene una temperatura de caliente, este tiene una temperatura del frío, y fíjense, esta es, lo del medio, es la máquina térmica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjate, cuando nosotros tenemos la fuente caliente, este va a perder calor, ¿cierto? Entonces, este tiene un calor del caliente que va a ceder hacia la máquina térmica. A su vez, esta máquina térmica va a ceder, fíjense, calor, ¿a dónde? Hacia la fuente fría. Entonces, este sería el calor que gana la fuente fría, ¿ya? Primero. Ahora, entre estos dos, ¿qué tiene que haber según, qué cosa dice ahí, según Kelvin? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué es lo que no se puede obtener únicamente, dice, chicos? Un trabajo. Exacto, un trabajo. Se obtiene, sí, pero muy poco. Y fíjense acá, aquí sería el trabajo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, y esto sí es necesario avanzar, pero no entra en el examen, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente, y fíjense que aplicamos un poderoso, lo haremos de rojito, un balance de energía. Fíjense, esto es como balance de materia sin reacción química que han debido de ver en el PREF. ¿Qué está entrando a la máquina térmica?
¿Qué está ingresando a la máquina térmica? AMT, ¿no? Calor, Inge. Calor Muy bien. ¿Qué calor, pero? caliente. Exacto, calor del caliente. ¿Qué más está ingresando o nada más está ingresando, chicos? Calor frío. Pero fíjense en las flechas, pues. Nada más. Nada más. Nada ¿Qué más. qué está saliendo de la máquina térmica? Calor frío. Calor frío. Calor del frío menos o más, en este caso, el trabajo. ¿Cierto o no cierto? Sí. Cierto, Inge. Sí, ¿no ve? Ya, entonces fíjense, cuando nosotros hablamos de un ciclo de Carnot, ya, puede ser que nos pidan el rendimiento y demás, todas las cuestiones, pero ustedes ya saben cómo hallar el rendimiento en un ciclo, en cualquier ciclo. De otra manera, podemos plantearnos de esta manera nuestro ciclo de Carnot y podríamos realizar este balance de energía. Pero a su vez, fíjense, nosotros podríamos hablar del rendimiento de este ciclo. Que este ciclo es especial, es el ciclo de Carnot, fíjense. Entonces, para este tipo de ciclos, rendimiento, ya, su rendimiento no es el mismo, ya, que el de los anteriores ciclos. En este caso, fíjense que el rendimiento para un ciclo de Carnot va a ser igual a 1 menos el calor de quién, fíjense, el calor del frío sobre el calor del caliente. Ahí está. Esto cuando nosotros hablamos, obviamente, de calores, calor del caliente. Y obviamente esto tiene que estar multiplicado por el 100%. Ahora, otra manera de poder hallar, fíjense nosotros, nuestro rendimiento en un proceso cíclico, pero de Carnot, también podemos decir que el rendimiento, fíjense, es igual a la unidad menos la temperatura del frío sobre la temperatura, en este caso del caliente, pucha, se pulsó, multiplicado por el 100%. Cualquiera de esas dos fórmulas nos da de manera directa el rendimiento de un ciclo de Carnot. Ya, entonces no hay ningún problema. Ahora, fíjense que cuando nosotros hablamos acá, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el ciclo de Carnot, ya, siempre vamos a poder hacer esta comparación. Si deducimos o si trabajamos un poquito con estas dos ecuaciones, vamos a poder llegar a esta otra. Fíjense que el calor del frío sobre el calor del caliente es igual a la temperatura del frío sobre, fíjense, la temperatura del caliente. Y esto necesito yo que se aprendan. Esto ahorita necesito que se metan a su cabecita. Calor del frío sobre el calor del caliente es igual a la temperatura del frío sobre la temperatura del caliente. Eso, por favor, chicos, necesito que sí o sí se metan en su cabecita. 30 segundos para que se metan eso a su cabeza. 30 segunditos. Pero ustedes necesitan menos que eso, ¿no? Ahora van a entender un meme de Superman, ¿no? Ahí está, ¿no? El meme. ¿Qué significa la S? Entropía. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la entropía para nosotros? ¿Qué será la entropía?
La entropía para nosotros simplemente es el grado de desorden de las partículas, ¿ya? Primero entonces vamos a decir que la entropía es lo que les acabo de decir. ¿Qué les acabo de decir? Es el... Grado de Grado de desorden. desorden. Exacto. Es el grado de desorden que presentan o que presenta cualquier estado, así le vamos a poner, de agregación. Ah, súper. Si nosotros hablamos de si hablamos de los estados de agregación de la materia, conocemos 3 estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Y esto, fíjense ustedes, ya saben, ¿cuál es el que tiene mayor grado de desorden de los 3 estados, de la materia? Gaseoso. 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 Exacto. ¿Cuál es el que tiene menor grado de desorden? Sólido. Exacto. Entonces, fíjense, nosotros podemos decir que la entropía S del sólido, ¿ya?, es menor. ¿Quién estará entre el extremo menor desordenado y el extremo mayor desordenado? Líquido. Líquido. S del líquido, muy bien. Y sería en este caso menor a la entropía del estado gaseoso, ¿cierto? Sí. Ahora, esto, mucho ojo, el grado de desorden. Primero, ¿ya? Primero representa el grado de desorden. Pero también esta entropía, fíjense, ¿ya?, también nos indica un pequeño detalle. Ya nos ayuda a predecir, así le vamos a poner, nos ayuda a predecir la espontaneidad de un proceso. ¿No? Nada más. Absolutamente nada más. Entonces, la entropía nos ayuda a 2 cosas. Uno, a ver qué estado de agregación tiene mayor grado de desorden. Y segundo, nos ayuda a predecir si un proceso es o no espontáneo. ¿Ya? Nada más. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta o pregunta? Hablen, changos, hablen. Está claro, Inge. Todo claro, Inge. Pero Ya. Ahora, una vez que vemos la definición de la entropía, vamos a ver qué será un proceso reversible, primeramente. ¿Qué será un proceso reversible? Aquel que podría volver a sus reactivos. ¿Puede iniciar? Exacto. Es un proceso en el cual puede volver a su estado inicial, ¿no? Eso simplemente es un proceso reversible. Pero hablando nosotros propiamente de procesos reversibles, fíjense, de un gas ideal, estamos hablando simplemente de compresión y expansión. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un globo que tenga aire ahí adentro, ¿no?, y explota, ¿será un proceso reversible o será un proceso irreversible? Irreversible. Irreversible.
irreversible. Entonces, de aquí yo me tengo que dar cuenta qué tengo que hacer, ¿ya? Si es un proceso reversible o es un proceso irreversible. Cuando nosotros estamos hablando de un proceso reversible, y aquí me olvidaba anotar algo, arribita le vamos a poner. ¿Quién está suspirando ahí? Va a volver tu cruz, hermano, no llores. Antes de entrar al proceso reversible, la entropía, fíjense, S, lo haremos de otro colorcito, ahora sí, S simplemente se define como el calor, fíjense, reversible sobre la temperatura del sistema. ¿Dónde ven calor sobre temperatura? Ahorita les he dicho que se anoten, que se metan a su cerebrito. Calor final sobre calor. Calor final. Es igual a la Calor frío. Calor frío sobre calor caliente es igual a la temperatura del frío sobre la temperatura del caliente. Eso es. Fíjense por qué. Porque calor final le meten calor del frío dividido, fíjense, lo voy a trabajar un poquito, sobre la temperatura del frío. Esto dice que es igual a ¿quién? Vean, esto dice que es igual al calor del caliente, ¿cierto o no? Sobre la temperatura del caliente. Entonces, yo puedo llegar aquí, fíjense, a algo. ¿Qué será esto? A lo mismo que esto. ¿Qué será estos dos? ¿Qué será? entropía. La entropía. Eso es entropía, ¿no ve? En este caso es entropía. Mucho ojo con eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de un proceso reversible, y ustedes ya saben, ¿a qué es igual un delta? ¿A qué es igual un delta? Variación. Variación. Entonces, cuando nosotros hablamos de una variación de entropía, estamos hablando, fíjense, de un delta S, ¿no ve? Que sería entropía final menos la entropía inicial. Y para un proceso reversible, ahora sí, simplemente es, fíjense, N por el CB por el logaritmo neperiano de ¿quién? De una temperatura final dividido entre una temperatura inicial. Pero acá, más el número de moles del mismo gas por únicamente la constante R por el logaritmo del volumen final, ¿ya? Sobre, en este caso, el volumen inicial. Ahora, Inge, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo un proceso reversible, pero a temperatura constante? ¿Qué se hace cero? ¿El primero o el segundo térmico? ¿El primero o segundo término? El primero. El primero. El primero. ¿Y si estaríamos hablando de un proceso isocórico? El segundo. El segundo. ¿No ve? Nada más. Absolutamente nada más. Entonces, te tienes que dar cuenta tú, si estamos hablando de un proceso reversible, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar únicamente esta formulita. Ver qué tipo de gas es, ¿no? Si estamos hablando de un gas monoatómico, diatómico, poliatómico, para poder hallar la capacidad calorífica a volumen constante o CB. Listo. Vayamos ahora entonces a entropía para los diferentes procesos. Entropía en procesos isocóricos. Listo. Cuando nosotros estamos hablando de la entropía en procesos isocóricos, ¿ya? Simplemente es esto. No lo voy a deducir, obviamente, porque lo pueden ver en cualquier libro, perdón. Es delta S, simplemente va a ser igual a N por el CB por el logaritmo de la
temperatura 2 sobre la temperatura 1. ¿Y tiene sentido, sí o no? A ver, fíjense y comparen con la ecuación de arriba. ¿Tiene o no tiene sentido, chicos? Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Perfecto, muy bien. Eso es para un proceso isocórico. Vamos ahora para un proceso adiabático. Entonces, vamos a decir entropía en procesos. Lo haremos más grande porque ya no me gusta escrito. Entropía en procesos adiabáticos. A ver, ahí más finito. Cuando nosotros hablamos de entropía en procesos adiabáticos, simplemente fíjense que delta S va a ser igual a 0, por favor. ¿Ya? Siempre va a ser igual a 0. Muy delgadito, ¿no? Bueno. Delta S igual a 0 en procesos adiabáticos. Ahora, entropía en procesos isotérmicos. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Bien? N logaritmo neperiano de volumen 2. Neperiano de volumen. Logaritmo neperiano sobre volumen sobre volumen. También podría ser, pero en este caso, fíjense, para procesos isotérmicos también podría ser NCP por el logaritmo, fíjense, de temperatura. Ah, perdón, ¿cómo es? Estaba bien. ¿Qué me han dictado? NR por logaritmo de quién. Neperiano de volumen 2. Volumen 2 sobre volumen 1. Exacto, yo me estoy gileando. Listo. ¿Cuál nos falta? El adiabático. Adiabático, ya está adiabático. Isobárico. Eso es isobárico. Entonces vamos a hablar de entropía en procesos isobáricos. Y esta entropía simplemente sería delta S es igual a N por el Cp por el logaritmo neperiano de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Nada más. Y fíjense que esto de acá, si tenemos un ciclo termodinámico, que puede ser que te pregunten para el tercer parcial y te pidan hallar la entropía, fíjense, aquí tienes que ver qué tipo de proceso es. Si es un proceso isocórico, adiabático, isotérmico e isobárico. Y si estuviéramos hablando de un delta S del ciclo, ¿cuánto creen que sería? Cero, Inge. 0. Muy bien, 0. Por si acaso, cuidado que les pregunten, ¿no? Ciclos termodinámicos acá, tiene que ser siempre la entropía de un ciclo, siempre va a ser igual a 0. ¿Cuál más es 0 en un proceso, en un ciclo? ¿Qué más se hace 0? La entalpía. Ya, y delta U. eso es, ¿no? Vamos ahora con procesos, en este caso, reversibles. ¿Ya?
Cuando nosotros hablamos de un proceso reversible, fíjense que es algo bien sencillo, ¿ya? Y esto lo vamos a asociar siempre, siempre, siempre ¿a qué? Lo vamos a asociar a calorimetría, ¿ya? Calorimetría. ¿Por qué a calorimetría me van a decir, no? Porque los procesos reversibles simplemente o básicamente están siempre en procesos o en calorimetría, mejor dicho. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando tú mezclas, cuando, por ejemplo, al agua o a cualquier líquido lo llevas a una determinada temperatura, ese es un proceso reversible, ¿no? Porque son procesos físicos, si es que ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver simplemente, ¿ya? Dos tipos de entropías, ¿ya? Esto, primero, una entropía sensible. Esto les ha debido de explicar mi querido amigo, el ingeniero Pepe. ¿Qué es un calor sensible? Y creo que yo también les he explicado, no me acuerdo. ¿Qué es un calor sensible? Es el calor recibido o abandonado para hacer un cambio de temperatura. Ya, algo más bonito, alguien que sepa algo más sencillo, más... En un calor sensible no Es existe el calor que produce el cambio de temperatura. Ya. Bueno, en mis palabras, un calor sensible simplemente es el calor que gana o pierde para calentar o enfriar un cuerpo. Así de simple. Entonces la entropía simplemente es lo mismo. Es la entropía necesaria ¿para qué? Para calentar o enfriar un cuerpo. Nada más, ¿ya? Y esta entropía obviamente puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de que si esté ganando calor o esté perdiendo calor, ¿no? Lógicamente ahora que si está ganando calor, la entropía, ¿qué signo tendrá? ¿Positiva o negativa? positivo. Ojo, porque ya hemos visto aquí arriba la dependencia del calor, ¿no? Con la entropía. Es directamente proporcional. Ah, ya. Entonces, si el calor es positivo, la entropía deberá ser Positivo. ya. Y si la entropía es negativa, perdón, si el calor es negativo, la entropía deberá ser Negativo. exacto. Ahora, cuando nosotros hablamos de un calor sensible simplemente, entonces estamos hablando de la siguiente fórmula. Fíjense, y vamos a decir que la variación de la entropía sensible va a ser igual ¿a quién? A la masa por el calor específico, por obviamente el logaritmo de una temperatura final sobre una temperatura inicial. Y créanme, de verdad créanme, los que son químicos ambientales, alimentos y petroquímicos, esto van a volver a ver en físico-química. Ahora, si eres industrial, también vas a volver a ver. Si eres petrolero, obviamente también vas a volver a ver. ¿Ya? Ahora, aquí no hay que cambiarle el signo ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿De dónde va a venir el signo negativo? De esta relación de temperaturas, ¿ya? Del logaritmo, mejor dicho. ¿Ya? Nada más. Esto es la entropía sensible. Vamos entonces con el segundo tipo de entropía para un proceso reversible, que sería en este caso la entropía. ¿Qué creen ustedes que se llamaría? Latente. Latente. Exacto. La entropía latente. ¿Qué será el calor latente? El calor necesario para llevar a un cambio de fase. Exacto. El calor que puede ganar o perder para que exista un cambio de fase. Así de simple y así de fácil. Aquí ocurre lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la entropía latente, es la entropía que gana o que pierde necesaria para que exista un cambio de fase o un cambio de estado, como ustedes quieran llamarle, ¿ya? Y aquí, fíjense, nosotros tenemos diferentes tipos de entropía. Por ejemplo, la entropía de fusión.
¿ya? Vamos a ver que esta entropía de fusión es simplemente y se define como la masa que se va a transformar, obviamente que va a cambiar de estado, por la variación de la entalpía, obviamente también de fusión, fíjense, pero a esto se le tiene que dividir entre algo, ¿vean? ¿Y entre qué se le divide? Entre la temperatura de cambio de estado, y en este caso sería también la temperatura de fusión. ¿Ya? Ahora, esto tiene que quedar claro. La temperatura de fusión es masa por la entalpía de fusión sobre la temperatura de fusión. ¿Qué es lo contrario de fusión? Ebullición. Ebullición. No, Condensación. no. Solidificación. Ah, perdón, alguien sí lo dijo, pero no escuché muy bien. Mil disculpas. Alguien sí lo dijo. Sublimación. Solidificación. Solidificación. Solidificación o congelación. Alguien sí lo dijo, mil disculpas. También crioscópica, ¿no ve? Entonces, fíjense acá, delta S de así le pondremos solidificación, va a ser igual ¿a quién? A la masa por el delta H de solidificación, ¿ya? Y esto simplemente dividido entre la temperatura de solidificación. Ahora, aquí viene el gran detalle. ¿Qué relación guarda la temperatura de fusión y la de solidificación? Por ejemplo, en este caso para el agua. ¿Es la? Misma. Es la misma. ¿Y qué relación guardará la entalpía de fusión y la entalpía de solidificación? A ver, ¿qué es fusión? ¿Qué es fusión primero? Es cuando yo tengo mi hielito, hablaremos del agua, y este se convierte a líquido, ¿cierto o no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué es solidificación? ¿Acaso no es lo mismo, pero al revés? O sea, líquido. Y este pasa a sólido, ¿sí o no? Sí. Sí. Ingeniero. Ya. Es lo mismo, pues, chicos. Entonces, fíjense que este fenómeno, el primer fenómeno, ¿a qué temperatura se lleva a cabo? Hablaremos del agua. ¿A qué temperatura el sólido se convierte a líquido? 273 Kelvin. A 0 grados centígrados o lo que su compañera ha dicho, 273 Kelvin. ¿Y a qué temperatura aquí en China el líquido se convierte a sólido? A 0 grados. Pero piensen, pues, changos, esto es prefa. 100. 100. Y entonces, la temperatura de solidificación igual es 0 grados centígrados o lo que es lo mismo 273 Kelvin. Ahora, vean, cuando yo hablo de un delta H de fusión, ya, esto tiene un valor, no sé, me estoy inventando, de 200 joules por cada mol. No, aquí sería menos. No, ahí es positivo. ¿Cómo sería el delta H de solidificación? Menos 200. Menos 200. Menos 200. Menos 200 joules por cada mol, ¿no? Ah, entonces, ¿qué quiero que entiendas? ¿No? Si a mí me están hablando, fíjate, de una entropía, en este caso de ebullición, ¿cómo sería su fórmula?
Masa por delta H de ebullición sobre la temperatura de ebullición. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo contrario de ebullición? Condensación. Ya. ¿Cómo sería entonces la entropía de condensación? ¿Quién me dicta? Masa delta H de con. Que sí, que sí. Masa. Ya pues. Delta H de condensación sobre temperatura de condensación. Pero si es lo mismo que ebullición, porque estamos viendo eso ahorita. ¿Para qué le vas a poner condensación y temperatura de condensación si es lo mismo, si es ebullición y sigue siendo temperatura de ebullición? Fíjate, a ver, ¿es lo mismo la temperatura de fusión y solidificación? Sí, pasa lo mismo para cualquier cambio de estado, ¿no? Ebullición es lo contrario que condensación, entonces tiene que ser lo mismo, delta H tiene que ser el mismo y la temperatura tiene que ser la misma. Fíjense en el ejemplo que hemos visto, ¿qué es lo único que cambia? El signo. El signo. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es el delta H que tiene que cambiar de signo? ¿El de ebullición o el de condensación? ¿Dónde pierde energía? Condensación. Condensación. ¿No? Pucha, chicos, tienen que darse cuenta, ¿no? Por favor. Uno último. Si estuviéramos hablando de la entropía de sublimación, sería masa por el delta H de sublimación, ¿no ve? Sobre, obviamente, la temperatura de sublimación. Pero, si nosotros hablamos de la entropía de sublimación, en este caso, inversa, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? La misma de solo con signo negativo. Exacto. Sol es lo mismo, pero con signo negativo. Porque ya no tiene sentido volverle a poner, ¿no ves? Sublimación inversa, nada, porque es lo mismo, ¿no? Listo. ¿Hemos entendido esto, chicos? Por favor, ¿sí o no? Sí, Inge. Ahora sí. Sí. ¿Sí? Ya. Caramba, espero que no me estén entendiendo, changos. Perfecto. Ahora, hoy día vamos a hacer solo y únicamente teoría, ¿ya? Mañana terminamos, o yo creo que terminamos hoy día, y mañana en la noche ya hacemos ejercicios, miércoles también y el viernes también, y con eso ya estarían listos supuestamente para ir. ¿A dónde? Al examen. ¿Ya? Listo. Vamos entonces. Ahora, fíjense. Esto no van a preguntar. Tampoco esto. Listo. Veamos acá ahora. Entropía en función de la temperatura. Cuando nosotros hablamos de la entropía en función de la temperatura, estamos hablando simplemente de qué ecuación utilizábamos para la entalpía, chicos. N delta C, delta P, variación de temperatura. ¿Delta P? CP. CP. Ah, ¿qué ecuación era? Era la ecuación de Kirchhoff.
Kirchhoff. Pero, ¿a quién le vamos a llamar Kirchhoff? Modificada. ¿Por qué Kirchhoff modificada? Porque van a ver que no es lo mismo. Va a cambiar un poquito nada más. En este caso yo digo que la entropía a una temperatura distinta de la estándar es igual a la variación de entropía, entalpía, ya le estoy poniendo. ¿Qué entropía sería? Estándar más la integral de el delta Cp diferencial de T, y aquí viene lo diferente. ¿Desde dónde a dónde? Desde 298 hasta una temperatura dividido el delta entre la temperatura. En la ecuación de Kirchhoff, fíjense, ya, no teníamos este dividido entre el dividido de la temperatura, ¿cierto o no cierto? No teníamos, ¿no ve? Entonces, ahora lo único que cambia es ese dividido entre la temperatura. Ahora, ¿cómo vamos a hallar aquí algo? ¿No? Ya sabemos cómo hallar el delta Cp, sí, ya sabemos cómo integrar, sí, la integración no va a haber ningún problema. Lo que sí podemos tal vez tener algún problema es en la variación de la entropía estándar, que sería la sumatoria del número de moles de los productos, ¿no? Estequiométricos, obviamente, por la entropía, obviamente, ¿de quién? De los productos, menos la sumatoria del número de moles estequiométricos de los reactivos por la entropía de quién? De los reactivos, ¿ya? Y es algo que nosotros ya debemos saber. Esto es exactamente lo mismo que Kirchhoff. Por eso simplemente les decía aquí que nosotros debemos saber Kirchhoff bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver a la entropía en función a la temperatura, que es Kirchhoff igual, pero en este caso modificada. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta o pregunta, changos? ¿Cómo es? Hablen pues. Todo claro, Inge. Está claro, Inge. Está claro. Bien. Entonces vayamos ahora con lo último. Vamos con la tercera ley de la termodinámica. ¿Qué nos indicaba la primera ley, chicos? La primera ley nos indicaba... Que existe energía. Muy bien. La segunda ley, ¿qué nos indicaba? ¿Hacia dónde está yendo la energía? Ya. La tercera ley de la termodinámica es más sencilla que las primeras dos. Porque la tercera ley de la termodinámica nos indica que la entropía de una sustancia perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto. ¿Ya? ¿Qué nos está indicando la tercera ley de la termodinámica? Que la entropía, ¿no? ¿Y tiene sentido, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene o no tiene sentido para ustedes? Voy a suspender la clase ahorita. Perdón, Inge, estaba pensando. Sí, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido?
Porque a 0 grados ya la entropía era muy pequeña y al cero absoluto del Kelvin podría ser 0. Medio que te has complicado. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie? Inge, tal vez sería porque acero, bueno, creo que me confundí porque en solidificación la entropía es mínima, pero ahí al ver 0 Kelvin, creo que Esto es sería un concepto, perdón hermano que te corte, Luis Fernando, esto es un concepto del prefa, ¿no? Esto es un concepto del prefa, chicos, no puedo creer. -10 a todo el grupo. O sea, no tienen prácticas hasta ahorita, si no me responde. Tienen 1 minuto. Ya no existe movimiento de esa temperatura, ¿no? Sí. Muy bien, Giselle, le he salvado la cabeza a toditos estos perejiles. Porque a 0 Kelvin ya no existe, ¿no ve? Movimiento de ningún tipo. Y si no hay movimiento de ningún tipo, ¿cómo va a haber, pues, entropía? No hay, pues, si la entropía es el grado de desorden, si estás quieto 24 horas, ¿va a haber desorden? No, pues no va a haber desorden. Y justamente por esa razón tiene sentido la tercera ley de la termodinámica. Pero ustedes están pensando en todo menos en la clase. ¿O qué estarán haciendo? Eso ya no me la sé. ¿No? Listo. Entonces, la tercera ley de la termodinámica es comprobable. ¿No? Ahora, en el universo, y esto, cuidado que les pregunten en teoría, en el universo, todos y absolutamente todos los cuerpos tienden y van a tender siempre ¿a qué? Al desorden. ¿Qué quiere decir? Cuando vos, a ver, a las señoritas, cuando ustedes salen, ya se bañan, se están yendo a ver con su crush, todo así, puta, se peinan, se bañan, todo, ¿no ve? Puta, así bien bonito, te peinas tu cabello, te lo lacías porque lo quieres impresionar al chango. Sales un ventarrón y ¿qué pasa con tu cabello? Se desordena. Se desordena. Se desordena, ¿no ve? Y es justamente eso, ¿ya? Es lo que reina, es lo que prima en nuestro universo. Siempre, cualquier cuerpo tiende al desorden. Siempre, 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 ¿ya? Puede ser que esté ordenado un ratito, pero siempre vas a tender a en algún momento desordenar. Date, si no, a ver, date una vueltita donde estás pasando clases ahorita. ¿Está ordenado o desordenado? Pero séte sincero o sincera. Está desordenado. Un desastre. Está desordenado, ¿no ve? Y eso es natural, ya no es necesario que me digas, ucha, no, Inge, me da vergüenza. No, eso es natural, ya eso es algo que ocurre y va a ocurrir siempre en nuestro universo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la tercera ley de la termodinámica, nosotros tenemos que hablar de algo que se llama, fíjense, la energía libre de Gibbs. ¿Ya? ¿Qué es esta energía libre de Gibbs? O en este caso conocida como delta G, ¿ya? De Gibbs. Esta segunda ley, hablaremos un poquito de la segunda ley, nos indicaba si un proceso era o no espontáneo, ¿cierto o no cierto? Eso les había dicho. Sí, Sí, ¿no ve? Ahora, cuando nosotros hablamos de la energía libre de Gibbs, también nos está hablando si vamos a ver que un proceso sea o no espontáneo, pero aplicado a la energía libre de Gibbs o a la tercera ley de la termodinámica.
Y en este caso, lo primero que debemos ver es que esta energía libre de Gibbs simplemente nos indica la espontaneidad de una reacción. ¿Ya? Igual más o menos que la segunda. Entonces nos indica si una reacción es o no espontánea. Pero ¿bajo qué concepto? Fíjense, delta G, bien fea mi G, delta G, va a ser igual al delta H menos temperatura por delta S. Nada más. ¿Y cómo voy a saber, Inge, una vez que calcule, puedo calcular delta H, ya sé, puedo calcular delta S, ya sé, y obtengo delta G? ¿Cómo yo voy a poder obtener o saber si una reacción es o no espontánea? Simple. Vamos a hacer la comparación. Si delta G es igual a 0, si delta G, perdón, es menor a 0, si delta G es igual a 0, o si delta G es mayor a 0. Y ahí vamos a darnos cuenta. Si delta G es menor a 0, ya, la reacción es irreversible. ¿Ya? Si delta G es exactamente igual a 0, la reacción se encuentra en Equilibrio. exacto. Y si está en equilibrio, ¿puede ser reversible o es irreversible? Reversible. Segundo, Reversible. eso es. Puede ser reversible. Reversible. Y si delta G fuera mayor a 0, la reacción no es espontánea. En pocas palabras, ¿cuándo va a ser una reacción espontánea? Cuando sea una reacción irreversible, es decir, cuando delta G sea menor a 0. ¿Qué le pondremos? Es una reacción espontánea. Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos de este delta G, podemos hablar de condiciones estándar. ¿Cómo sería condiciones estándar? ¿No? Fíjate. Y lo vamos a poner. Caramba. Vamos a tener dos maneras de hallar estas condiciones estándar. La primera condición estándar, ¿ya? Es simplemente de agarrar y de decir qué cosa. Delta G estándar es la sumatoria del número de moles de los productos por las energías libres de Gibbs estándar de los productos menos la sumatoria, carambas, menos la sumatoria del número de moles de reactivos por delta G, obviamente, de los reactivos estándar. Nada más. Absolutamente nada más. ¿Ya? Y la ecuación de delta G, ¿cómo sería para estándar? ¿Ya? Delta G estándar, si no tuvieras las energías libres de Gibbs de los reactivos y productos, también podrías decir que es igual al delta H estándar menos T estándar
por la entropía también estándar, ¿cierto? ¿Cómo se calcularía el delta H estándar? ¿Cómo calcularían? Vamos, vamos, ya pues. El delta H estándar pues, sería la sumatoria de moles de los productos por el delta H de los productos menos la sumatoria de N de reactivos, delta H de los reactivos. Muy bien. ¿Y cómo calcularían la entropía estándar? Lo mismo que el delta Nadie. H, pero la entropía de los productos y la entropía de los reactivos. Eso es. Muy bien. Sería lo mismo, pero con entropías, ¿no? Nada más. Tienen dos maneras de hallar la entropía estándar. Uno con la ecuación de azul, otro con la ecuación de lila. Vamos. Vamos con, ahora sí creo lo último, no recuerdo muy bien. Aquí. Ah, no, dos cositas más. Cuando nosotros hablamos de delta G y su relación con la temperatura, nosotros tenemos que entender que si va a cambiar la temperatura, obviamente delta G también va a cambiar, ¿ya? Pero ¿cómo va a cambiar este delta G? Va a ser la misma ecuación. Mira, va a ser delta G va a ser igual a delta H menos T por delta S. ¿Pero qué va a cambiar acá? Si delta G va a estar a una temperatura T, delta H va a estar a una temperatura T y delta S también va a estar a una temperatura T. ¿Qué quiero decir con eso, no? ¿Qué quiere decir, Inge? Que cuando nosotros hablamos de una temperatura distinta a la de la estándar, ¿cómo se calcula el delta H? Miércoles que no quieren hablar ustedes, ¿no? Kirchhoff. Por la de Kirchhoff. Kirchhoff. Muy bien. ¿Y cómo calculan el delta S? Kirchhoff modificado. Kirchhoff modificado. Eso es, ¿no? Hablen, hablen, chicos, ya, si no, mañana en la noche ya no pasamos clases, ya saben ustedes. Listo. Perfecto, ¿está bien? ¿Alguna duda, consulta o preguntas aquí? Delta T sobre la temperatura y la entropía, ingeniero. Muy bien, por lo menos alguien atiende, ¿no? La diferencial de la temperatura tiene que estar dividido entre T. Ya está. Hallas delta G, comparas y dices es un proceso espontáneo, es una reacción espontánea o no es una reacción espontánea y acabamos con eso, ¿no? Eso simplemente es. Lo último, ahora sí, ya. Relación de la energía libre de Gibbs, ¿ya? ¿Con quién? Con la constante de equilibrio. ¿Por qué con la constante de equilibrio? Porque fíjense que estamos viendo que si delta G es igual a 0, podemos hablar de un proceso reversible o de una reacción reversible. Nada más, ¿no? Entonces, en este caso, ¿a qué sería igual esto? Fíjense. Ya. Nosotros decimos que delta G es igual a una temperatura distinta, es igual al delta G estándar, ¿ya? Más RT
por el logaritmo neperiano de la constante Kp de presiones. Pero para que esté en equilibrio, ¿qué se tiene que hacer? Cero. Fíjense una vez más en la pizarra. ¿Qué se tiene que hacer? Cero. ¿Delta G estándar o delta G nada más? Delta G. Delta G. Delta G. Y esto se hace cero, ¿no? De acá entonces, fíjense, lo que yo puedo hacer es simplemente despejar Kp. ¿A qué sería igual Kp, chicos? Al número de Euler sobre menos delta G sobre RT. Eso, ¿no? Menos delta G, ya me estoy rayando, estándar sobre RT. Y absolutamente nada más, ¿no? Y con eso estaríamos acabando lo que es, fíjense qué cosa, estaríamos acabando la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Si ustedes se dan cuenta, no hay mucho donde perderse, ¿no? Todo es formulita, todo sigue siendo formulita, ¿no? Pero no se confíen, ¿no? Cuidado que en el examen no estén pudiendo hacer algo. Además que va a entrar hasta aquí el examen, ya les dije. A ver, ¿tenemos tiempo? Hagamos unos cuantos ejercicios o no quieren hacer. Sí, ingeniero. Hagámoslo así. Sí. Ya, pero ayuden pues, saben que no me gusta pasar clases así, y ustedes sí que son unos lanas acabados son. Listo, a ver, ¿qué nos dice? Calcular la variación de entropía, ya, en un sistema cerrado. Cuando se enfrían 100 litros de vapor de agua, desde vapor seco a 150 grados centígrados hasta agua líquida a 47 grados centígrados. Esta determinación se realiza en La Paz. El Cp del vapor es 0,42 calorías gramo grado y el calor latente de vaporización es 9.700 calorías por cada mol. Ahora, aquí lo voy a hacer a mano alzada y ustedes ya saben que después lo voy a hacer más bonito. Así lo haremos. Nuestro gráfico para entropía o calorimetría es básicamente la misma, solamente que en entropía siempre todo tiene que estar en Kelvin, nunca en grados relativos, siempre. Y aquí va a estar en entropía en unidades entrópicas. Ahorita vamos a ver qué son unidades entrópicas, no se preocupen. ¿Dónde está nuestro vapor? Dice, aquí. Este vapor dice que está a 150 grados centígrados, le pondremos mientras grados centígrados. ¿Hasta dónde bajará hagan de cuenta que es calorimetría? ¿Hasta dónde bajará estos 150 grados centígrados? Hasta la temperatura ¿de dónde creen? De ebullición. Ebullición. Muy bien, tiene que bajar hasta la temperatura de ebullición. Haremos eso, ¿no? De aquí, ay, perfecto. Ya lo hemos enfriado. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién me indica? Tiene que cambiar de fase. Tiene que cambiar de estado. Entonces, cambio de fase. ¿No ve? A temperatura y presión constante. Luego, ¿qué se hace después? De la temperatura de ebullición, ¿hasta dónde quiere llegar? Dice. Hasta los 47. grados. Eso es. Y entonces, acá lo que nosotros hacemos es, en fin, eso. Nada más.
Ahora, fíjense aquí, por favor, ya, que aquí nosotros, miren, twin, aquí, twin y twin. Si tienes 3 calores, vas a tener 3 entropías. Si tienes 4 colores, ya, va a haber 4 entropías. En este caso, fíjense, por orden siempre, aquí hay un calor 1, aquí hay un calor 2 y obviamente aquí hay un calor 3. De igual manera, tiene que haber las entropías, fíjense. Entropía 1, entropía 2 y entropía número 3. Nada más. ¿Cómo tendrán que ser estas entropías de signo? ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativa. Negativos, muy bien. ¿Por qué tendrá que ser negativos? Porque su temperatura final es menor a la temperatura inicial. Ya, sí, está bien. Ya estoy arreglando mi grafiquito para que no haya ningún problema. Por favor, permítanme un segundito. Ocho. Lo he hecho de diferente color, pero creo que la idea es la misma. Perfecto, ¿no? Fíjense que es básicamente lo mismo. Entonces, a este ahora le vamos a colocar nuestros datitos. En este caso estamos hablando de la temperatura, como les digo, de preferencia en Kelvin, cuando estamos hablando de entropía, y delta S en unidades entrópicas. Perfecto. Veamos primero, ¿a qué temperatura se van a encontrar estas? Primero era 150 grados centígrados. ¿Cuánto vale 150 grados centígrados en Kelvin? 423. 420. 23, ¿no? La temperatura de ebullición me dice en La Paz, que es 87 grados centígrados. ¿Cuánto vale 87 grados centígrados en Kelvin? 360. 360. 360. 360 Kelvin. Y la última, ¿cuánto? 47 grados centígrados. ¿Cuánto sería esto? 320. 320. Muy bien, 320 Kelvin. Como ya hemos dicho, aquí hay un calor 1, aquí hay un calor 2 y aquí tendría que haber un calor 3. De igual manera, debería haber una variación de entropía 1, debería haber una variación de entropía 2 y debería haber una variación de entropía 3. ¿Cuántas entropías tenemos entonces? ¿No? Tenemos 3. 3 entropías. Perfecto. Y nada más. Entonces, ahora, una vez que hemos hecho el grafiquito, ese grafiquito no nos van a dar en el examen, mucho ojo. Ya, fíjense que nos dan 100 litros de vapor. Volumen. 100 litros de vapor. Ya tenemos las temperaturas, el CP del vapor nos están dando. Y nos dice que es 0,42 calorías grado. Cuando nos dicen grado simplemente, puedes ponerle tú tranquilamente grado centígrado o también podrías ponerle de manera directa Kelvin, depende de ti. En este caso, grado, le pondremos grado centígrado, que es lo mismo, como ya te digo.
Entonces acá el delta H de vaporización del agua dice que es 9.700 calorías por cada mol. Ahora, listo. Vamos primero. La entropía 1. ¿Qué entropía es, sensible o latente? Sensible. Sensible. Sensible, ¿no? Entonces nosotros decimos que aquí va a ser M, ¿no ve? Por el Cp del vapor por el logaritmo de la temperatura final, que sería la de ebullición, sobre la temperatura, en este caso 1, le llamaremos. Listo, no tenemos la masa. Ah, la miércoles, ya, nos hemos tirado. ¿Qué hacemos ahora? Hallamos masa con ecuación de estado. ¿Por qué? Inge es agua. Su volumen es igual a la masa. Pero ahí, ¿qué te dice? Lo estoy pintando de rosado N veces. Ah, cierto. Es vapor. Si fuera líquido, perfecto, te creo, hermano. Pero no hay tal. Y hacemos lo que el compañero dice, ¿no ve? En este caso sería, ¿qué cosa? Sería, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sería masa con la ecuación de estado, sería igual a la presión por el volumen, por el peso molecular, en este caso del agua, sobre RT. Mucho ojo con esto, cuidado que les pesquen con esto, ¿ya? Sobre la presión nada más. Ah, no. ¿Cómo es presión? Sobre RT, ¿no? Me estoy rayando ya. Presión. ¿Qué presión tomarían? Presión de La Paz. Claro, muy bien. 495. Volumen 100 litros. Peso molecular del agua 18. Sobre R 62,4 y la temperatura que sería 423 Kelvin porque es a la temperatura a la que está nuestro vapor. ¿Cuánto sale esto, por favor? 33,76. Y si quisiéramos el número de moles, ¿cuánto saldría? $1,88. No creo, pues. Ah, cierto, 1,88. Está bien, me estoy rayando yo. ¿Confirmen 1,88? Confirmo. Perfecto, ya tenemos. Entonces reemplazamos valores. Masa, 33,76 gramos por el Cp del vapor, porque ahí fíjense que es vapor todavía, ¿no? 0,42 calorías, gramo por grado centígrado, por el neperiano de la temperatura de ebullición, que es 360, siempre en Kelvin, por favor, nunca en grados relativos, sobre 423 Kelvin. Kelvin con Kelvin, gramo con gramo. ¿Y cuánto sale esto, por favor? Menos 2,29. Ahora, fíjense que las unidades que nos dan son calorías por cada grado centígrado. A estas unidades de calorías sobre grado centígrado se llaman unidades entrópicas. UE quiere decir unidades entrópicas. Perfecto. Vamos ahora con la segunda variación de entropía. ¿A qué es igual la segunda variación de entropía? ¿Es una entropía sensible o latente? Latente. Latente, muy bien, latente. ¿Cómo se calcularía entonces? Nosotros diríamos que delta S, en este caso 2, sería igual a ¿qué? Masa o N, ¿a qué sería igual en este caso? N, ¿no? Por
el delta H de vaporización sobre, en este caso, la temperatura de vaporización o de ebullición, que es lo mismo. ¿Quién me dice qué le falta ahí? Un negativo. El signo negativo. Muy bien, ¿por qué? Porque aquí me están dando de vaporización y yo necesito de condensación, que es lo contrario, ¿no ve? Entonces, aquí tiene que venir el signo. N, 1,88, miren, moles, por el delta H, que vale 9.700 calorías por cada mol, ¿ya? Y esto dividido entre la temperatura de ebullición en Kelvin, que es 360 Kelvin. Haremos unidades, moles con moles. ¿Cuánto sale esto, por favor, chicos? $50,66. ¿Y en qué unidades me está dando esto? Calorías sobre Kelvin. Ahora, este calorías sobre Kelvin, también fíjense que nos dan las unidades de unidades entrópicas. Entonces, ya sea con grados centígrados o ya sea con Kelvin, igual me da unidades entrópicas. Mucho ojo con eso. La tercera es una entropía sensible, que sería, en este caso, la misma fórmula, ¿no? Masa por el calor específico, pero en este caso del agua líquida, por el logaritmo de la temperatura final, que es el último, le pondremos temperatura 2, sobre la temperatura de ebullición. Reemplazamos valores numéricos, 33,76, ya no le voy a poner unidades, por una caloría gramo grado centígrado, por el logaritmo neperiano de la temperatura final, 360, dividido entre la temperatura de ebullición. Creo que me estoy equivocando, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Aquí arriba tiene que venir 320, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Menos 3,98. Menos 3,98 unidades entrópicas. Pero nos pide la variación de la entropía del sistema. Entonces nosotros decimos que la variación de la entropía del sistema o total simplemente es la suma de todas y cada una de las entropías. Reemplazamos. Ingeniero, en la entropía 2 sería negativo menos 50,66. Muy bien, hermano, ¿no? Muy bien, negativo. Gracias. Menos 2,29, menos 50,66, menos 3,98. Y finalmente, de acá, ¿cuánto vale la entropía total del sistema? Menos 56,93. ¿Confirmen? Confirmo. ¿Nadie confirma? Miércoles que son unos Confirmo, blancos. confirmo. Listo. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? ¿Nada?
Todo claro, Inge. Ya. Perfecto. A ver, este es más complicado, porque este ya tiene que ver con calorimetría, netamente. Fíjense qué nos dice, determina la variación de entropía cuando en un sistema perfectamente aislado se mezclan 200 gramos de agua a 80 grados centígrados con 40 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Calor específico del agua, 1 caloría gramo grado centígrado, calor específico del hielo, 0,435, calor latente de fusión, 80 calorías por cada gramo. Ahora, esto no lo han avanzado conmigo, lo han avanzado con el ingeniero Vázquez. ¿Cómo les ha explicado que se halla una temperatura de equilibrio? Por favor, hablen o termino la clase ahorita. Calor ganado menos calor perdido. Digo, calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Cómo saben cuántos calores tiene cada uno? Cuando cambia de fase. No responde a la pregunta. ¿Cómo sabemos cuántos calores tiene cada uno? De acuerdo a los cambios de temperatura. ¿Cómo? Su ayudante, ¿cómo les ha enseñado? Con una gráfica. Pero, Ahí está la gráfica. Ya pues. ¿Cómo les enseñó a su ayudante? Ya pues, chicos. ¿Es calor ganado igual a menos calor perdido? Ya, sí, no, o sea, no discuto eso. El calor que alguien gana es igual al menos el calor que alguien pierde, es el balance energético, sí. Pero, ¿cómo sabes? Ya, uno, siempre va a ganar el que tiene menor temperatura y el que va a perder es el que tiene mayor temperatura. Perfecto, eso les han tenido que enseñar su ayudante. Ahora, ¿cómo te das cuenta aquí cuántos calores? Calor 1, calor 2 o un calor, en este caso ya si ustedes, calor sensible, calor latente, otro calor sensible, va a ser igual a menos un calor latente más un calor sensible, digamos. A eso me refiero. ¿Cómo te das cuenta cuántos de esos calores tiene? El agua, ¿cuántos calores latentes y sensibles tendrá? El vapor, ¿cuántos calores sensibles o latentes también tendrá? Eso quiero que me digan. ¿Cómo les ha enseñado su ayudante? Pero díganme cómo les he enseñado, chicos. Ya pues. Y no dar la gana. Ya pues, ¿a qué?
Y no les va a dar la gana de hablar siempre, ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo saben cuántos calores tiene cada uno? No me responden hasta 5, ahí lo matamos. Y no pasamos nada más de clases extras. 1, 2. Es que partíamos de una temperatura que nos daban y dependiendo a lo que nos decían en el enunciado, si es que cambiaba de estado o de temperatura, íbamos acá y ahí vamos con, no sé, por ejemplo, tiene que pasar por una temperatura, la temperatura llevar en el otro sustancia, Entonces, según tu lógica, o según esa que puedes decir aquí, listo, y la temperatura de es igual a 0. Una base de temperatura de fusión va a convertirse en líquido, va a comenzar a calentarse y ganar más calor. En cambio, el Ahí. otro, Sí, sí, hasta ahí, en ese intermedio. Y el otro bajaría hasta aquí. sí, desde 80 grados Ya. centígrados. ¿Cómo sabes que pasa eso? ¿Intuición? O sea, recuerda que estás estudiando ingeniería, ¿no? O sea, aquí la intuición no nos sirve. ¿Ya? ¿Cómo sabes que hay 3 calores? A eso me voy. La pregunta es simple. ¿Cómo sabemos que hay 3 calores? Porque somos los buenos muchachos. ¿Por qué? ¿Cómo sé que hay 3 calores? ¿Por qué no pueden haber 2? ¿Por qué no solamente puede haber 1? ¿Por qué no hay 5 calores? 3 para uno, 2 para el otro. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente tiene que ser así? Porque intuyo que es eso. Así te enseñó tu ayudante, porque esto lo has visto conmigo. Yo no te he enseñado. ¿Cómo es? Digan, pues, si no saben, no, Inge, no sé, solamente intuimos que es así, ¿no? ¿Cómo es? Pero hablen, pues, si saben, díganme cómo saben que son 3 calores. A la pregunta, la respuesta, no entiendo por qué se están haciendo de lío. ¿Por los cambios de temperatura, Inge? No necesariamente. Digan que no saben y listo. Y les voy a enseñar porque me hacen perder el tiempo pensando que esto ya les enseñó a su ayudante. No sabemos, Inge. No sabemos, sí. No sabemos, Inge. Tan simple como eso. Ya, no les digo que está mal, no les digo, o sea, pero recuerda que estás estudiando ingeniería. Tu intuición, discúlpenme, me vale un bledo. ¿Por qué? Porque cuando vayas a trabajar, tu intuición no te va a decir, pues, así, papito, sabes que tienes que hacer así. No, o sea, si no tienes una base científica para decir, no, tengo que hacer esto, pues lamentablemente te van a botar del trabajo, ¿no? Y es así. Está bien, no hay ningún problema. No es necesario que sepas. Primero, lo que primero nosotros debemos hacer aquí ya.
Lo que primero nosotros debemos hacer acá, fíjense, es algo bien sencillo. Es primero calcular los calores posibles. ¿De qué va a depender esto de calcular los calores posibles? ¿Ya? Simplemente va a depender de la masa y la temperatura. ¿Ya? Fíjate, ¿cómo es 80 gramos de agua en comparación a 40 gramos de hielo? ¿Es grande, chiquita, mediana? ¿Cómo? Grande. Grande. Grande, ¿no ve? Grande. Ahora, fíjate, está bien el gráfico que me has dicho, que era así uno, que era así otro, y que era así otro. Pero para no estar obviamente diciendo, será así, no será así, fíjate, haces el análisis. Primero, ¿para quién? Ya, para el vapor, me interesa. Y luego haces para el agua, o para el hielo. ¿Hielo es, no ve? Sí, hielo es. ¿Cómo? Vas a ir calculando un calor para cada uno, ¿ya? Fíjate, primero para el vapor, un calor 1. Si está a 80 grados centígrados, ¿será posible cambio de estado? ¿Ya está en La Paz o a nivel del mar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. Perfecto. No. Entonces, el único calor que puede tener es un calor sensible. ¿Hasta dónde? Puede llegar dos opciones. Hasta una temperatura de equilibrio, que no lo conocemos, o puede llegar hasta una temperatura de fusión, que puede ser también el caso. Entonces, fíjate, aquí yo digo, voy a hacer el cálculo desde 80 hasta la temperatura de fusión. Sería masa de hielo por el calor, para el vapor hemos dicho, ¿no? Masa de vapor por el Cp del vapor por la temperatura de fusión, que es 0, menos la temperatura de ebullición, o bueno, en este caso, que sería 80. Masa de vapor, ¿cuánto nos decía? O no es de vapor, ¿no? De agua. ¿No? H2O. Sí, ¿no ven? Ya. 200 gramos por 1 por 0 menos 80. ¿Cuánto da esto? Negativo, obviamente. Rápido. Menos 16.000. Perfecto. No me interesa. Vamos con el hielo. Para el hielo puede ser que tenga dos calores, no sabemos, pero el primero sí o sí es un cambio de estado. Si yo digo, el primer calor para el hielo es M por el delta H de fusión. Nada más. Masa, ¿cuánto era la masa de hielo? 40 gramos por el delta H de fusión, que dice que vale 80 calorías gramo. 3 por 8, 3.200. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, una vez que yo hago esto, comparo el calor 1, ¿cuánto es? Olvídense del signo. ¿Cuánto es? 16.000. No, nada que ver. No pasa naranjas. Nada que ver. Vamos comparado con 3.200. ¿Se parecen en algo o en nada? En nada. Nada. En nada. ¿Cuál es mayor? ¿16.000 o 3.200? 3.200. Como que 3.200 es mayor a 16.000. 16.000. 16.000 es mucho más grande que 3.200. Entonces, como tiene que ser una igualdad, recuerdas que es calor que gana es igual a menos el calor que alguien pierde, tienes que buscar esta igualdad. ¿Dónde es lo más probable que tenga un calor más? ¿El agua o el hielo? Hielo. El hielo. Porque tiene que aumentar este número. Entonces yo digo, un calor 2 y voy a hacer hasta la temperatura que sea aquí a 80 grados centígrados. Sería masa
por el calor específico, obviamente, del agua, por la temperatura final, que sería 80 menos 0. Ah, la Marta, ¿cuánto vale esto? 200 por 1 por 80 menos 0. ¿Cuánto vale esto? Sí, la masa sería 40. 40. Ah, cierto, tienes toda la razón del mundo mundial. 40. Muchas gracias. ¿Cuánto sería esto? 3200. 3200. 3200. 3200. Sumen ahora, ¿cuánto es? 6400. 6400. Ahora entonces, fíjense esta comparación. 16.000 comparado con 6.400, ¿siguen pareciéndose o nada que ver? Nada que Nada que ver. Nada que ver, ¿cierto? Absolutamente nada que ver. Ahora, fíjate, si estos dos calores serían iguales, ¿ya? Serían parecidos, aquí sería 16.000, digamos, y aquí nos saldría 15.800, digamos, nosotros podríamos decir que la temperatura de equilibrio es 80 grados centígrados. Pero como no son iguales, no pasa nada. Ahora, ya no puedo ponerle un segundo calor, que sería un tercer calor para el hielo, que sería de vaporización, porque no hay eso. Aquí no nos dice eso. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión, ya, de que la temperatura de equilibrio está entre 0 grados centígrados y 80 grados centígrados. Nada más. Y el gráfico que ustedes me han dicho está bien. Pero ¿cómo tengo que obtener ese gráfico? Haciendo esta comparación de calores. Entonces, ¿cómo hago? Fíjense, rapidísimo. ¿Quién gana? ¿El hielo o el agua? ¿El hielo? El agua. El hielo. Sería masa de hielo por el delta H de fusión más, ¿no? La masa de hielo por el calor específico del agua por el delta, ¿no? Temperatura de equilibrio menos 0. Y esto va a ser igual a menos la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos 0. Ah, no, menos 80 sería acá, ¿no? Y aquí decimos, masa de hielo, ¿cuánto era? 200, creo, ¿no? Por 80. De hielo es 40, ingeniero. 45. 40. 40. Por el delta H, que sería en este caso 80. Más 40 por 1 por la temperatura de equilibrio menos 0 va a ser igual a menos 200, ahora sí, por 1 por la temperatura de equilibrio menos 80. ¿Cuánto vale la temperatura de equilibrio? Perdón, pero el calor específico del hielo no es 0,435. Claro, pero ¿en qué gráfica estás utilizando? Mira, primero, este es el naranjita. Este es el naranja. Luego, este de acá es el verde. ¿Qué calor específico tienes que utilizar? ¿El del hielo o el del agua líquida? En el del verde, en el del hielo, supongo. ¿Por qué hielo? Aquí cuando termina la línea naranja ya es líquido. No, allá no es hielo. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Pequeño gran detalle, ¿no? Gracias por esa aclaración. No se preocupe. ¿Cuánto sale eso? 53,33. Confirmo, Inge. Confirmo, Inge. 53,33 grados centígrados. Listo. Y con eso ya he hallado la temperatura de equilibrio y tú me calculas la entropía. No como tarea. Por hoy día les voy a perdonar la tarea como asistencia. Fíjense, chicos, que no es así nomás, de que me late hacerlo así. No. Tienes que hacer la comparación de calores
para poder ver cuántos calores tienes. Una vez más te digo, si estos calores se parecerían, entonces esa temperatura es la temperatura de equilibrio. Pero como en este caso no se parecen en nada ambas temperaturas, ambos calores, perdón, entonces no asumes que esa es la temperatura de equilibrio y dices que la temperatura de equilibrio está entre los dos extremos de las temperaturas. Esto parece bien facilito, bien sencillito, y lo es. Pero, no es así tan de sencillo. Esperen un segundito. Aquí está. Esperen un segundito. Les voy a dar un ejercicio como tarea. Y vamos a ver qué tal me tal. A la chupa no está aquí. Primera, segunda ley, aquí está. ¿Hasta cuándo van a querer? Hasta mañana. Y bien capos. Ya, les doy hasta mañana, pero el ejercicio les voy a enviar más ratito. Va a ser Bobby el ejercicio. Y van a aplicar lo que les estoy explicando ahorita. Sáquenle una fotito ahí, por favor. Si no saben, tienen que ser sinceros y decir, no, Inge, no sabemos. Listo. Ahí sáquenle otra fotito, por favor. Sáquenle ahí una fotito. Ahí sáquenle otra fotito. Termina la clase, unos 10 minutos, denme, encuentro el ejercicio y listo, changos. ¿Han entendido eso de comparar calores antes de que terminemos? Ay, pregúntenme si no han entendido algo, por favor. ¿Cómo es? ¿Han entendido, changos? Dime. Sí. Quería saber si la temperatura de equilibrio cuando los calores son muy similares. ¿Cuál es su Si los calores serían parecidos, entonces la temperatura de equilibrio sería 80 grados centígrados, ya no cero. ¿Por qué? Porque lo estás llevando todo a 80, si te das cuenta, ¿sí o no? Sí. ¿No ve? Entonces, en ese caso, la temperatura de equilibrio sería 80 grados centígrados. Ahora, si todo lo llevas a cero, ¿cuánto sería la temperatura de equilibrio? Ambos serían igual. ¿Cuánto? Cero, ¿no ve? ¿Ya? ¿No hay más? Listo. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 8 de la madrugada. Mejor, mañana a las 7. Sí, Inge. Sí, Ya, mañana a las 7 de la madrugada. Entonces, un abrazo, cuídense mucho. Bien, chao, chao, chao. hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Muchas gracias.